el presbiterio de Transformación Colombia, este fue uno de los temas principales, el espíritu religioso. Entonces queremos hoy seguir hablando de este espíritu religioso, porque en realidad fue el espíritu que mató al Señor Jesús. El espíritu religioso fue el espíritu que mató a Jesús. Entonces quiero hacer un repaso de lo que vimos ayer, pero también mirar algo más. En Habacuc, capítulo 2, en el 14. Dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Amén. Esa palabra se tiene que cumplir porque escrito está: la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. También dice la Biblia en el libro de Joel que será derramado del Espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Y profetizarán y verán sueños. Ese es el mover que el Espíritu Santo tiene para este tiempo, para los tiempos finales, para los tiempos postreros. Entonces yo creo que miremos el espíritu religioso. ¿Cómo ha obrado el espíritu religioso durante tantos años, tantas décadas, en las instituciones, en las personas y en toda estructura? Pero nosotros hemos pensado que cuando hablamos de un espíritu religioso, hablamos de aquellos que todavía están con la camándula, ¿cierto? Los religiosos. Pero hemos venido hablando de cómo este espíritu está dentro de la iglesia de Cristo. Y este espíritu, así como mató al Señor Jesús, así como mató el cuerpo, ese espíritu también en estos tiempos está dañando el cuerpo de Cristo, ese espíritu religioso. Entonces veíamos cómo, y decíamos que una de las características del espíritu religioso es que es violento, ¿cierto? Hoy quiero que miremos bien, más detenidamente todo esto. Ahí está, en esa imagen que estamos mirando. Yo creo que esa imagen es muy expresiva, ¿cierto? ¿Sí le parece? El espíritu religioso es violento. Tremenda característica. Es sutil. Hemos dicho que es sutil. ¿Y qué más? Y el espíritu religioso es descarado. Realmente es descarado. Entonces, si nosotros empezamos a mirar esas características del espíritu religioso, lo podemos ver en esa época de Jesús con los escribas y fariseos. Pero lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo es que ese espíritu no esté en nuestras vidas, que ese espíritu no esté en mi vida, que ese espíritu no puede estar en nuestras casas, que ese espíritu religioso no puede estar en la iglesia de Cristo. De eso se trata, porque siempre la mentalidad de los cristianos es que todo lo que la Biblia habla uno lo mira hacia afuera, de los que no están en la iglesia, pero resulta que todo lo que la palabra habla es para los hijos de Dios, para la iglesia. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el espíritu religioso es violento. Y anoche hablábamos de esto, de cómo el mismo espíritu religioso fue el que vino a crucificar a Jesús, y cómo este espíritu religioso
ha afectado, se ha introducido en los gobiernos, de cómo los escribas y los fariseos con su religiosidad van ganando espacio en el gobierno, cómo los escribas y fariseos fueron delante de Pilato y cómo iban delante de los gobernantes a exigir, ¿no? A exigirles. Y aún hicieron que prefirieran a Barrabás, que era un ladrón, gente endemoniada, prefirieron eso a la verdad, a Jesús. Cómo el espíritu religioso ha venido y afecta y entra en los gobiernos. Y hablábamos, por ejemplo, de lo que estamos viviendo hoy en día, que ese espíritu religioso ha hecho y ha matado la verdad, al punto de que se están haciendo leyes que van totalmente contra la verdad del Señor Jesucristo, van contra lo que Dios tiene establecido. Como en los senados de los diferentes países están pasando proyectos de ley, por decir algo, a favor de los gays, en contra de los niños. Eso lo hace el espíritu religioso, al punto de que ese espíritu religioso está dividiendo la iglesia, porque dentro de la iglesia hay cristianos, hay líderes, hay ministros con ese espíritu religioso y dejándose utilizar, dejándose usar de ese espíritu por recibir prebendas de un gobierno y no realmente estableciéndose a favor de Dios, aún sabiendo que las leyes que están sacando están en contra de los principios de Dios, y allá están esas asociaciones al servicio de ese espíritu. Pero nosotros también tenemos que estar muy pendientes de no caer en lo mismo. Anoche veíamos cómo para los religiosos es más importante lo que el hombre dice que lo que Dios dice. Miremos en Marcos capítulo 7. Ahí en el libro de Marcos. Es bueno que usted, este tema y todos los temas, pero este tema usted lo escudriñe mucho, porque en realidad esto tiene que salir de nuestras vidas. Esto tiene que salir de su vida para que realmente usted pueda disfrutar de lo que es el reino. ¿Ya lo tiene ahí? Marcos 7. El título es Lo que contamina al hombre. Dice ahí en el 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? Los condenaban, porque esa es una de las características del espíritu religioso, se la pasa juzgando y condenando a los demás. El espíritu religioso es así. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Imagínense. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Usted no, cuando iba a misa, usted no veía todas las musarañas que hacían con los vasos, y uno cree, uy, mejor dicho, lo sublime, ¿cierto? Los vasos, o sea, musarañas que hacían ahí.
Y uno, dice en el 5, le preguntaron a Jesús, pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces hemos hablado cómo el Señor Jesús ya estaba aquí en la tierra, en ese tiempo ya estaba ahí, ya los tiempos habían cambiado, ya era otro tiempo dentro de los tiempos del Padre. Y estos todavía con su religiosidad del tiempo anterior, ya el tiempo había cambiado, y estando el mismo Hijo de Dios ahí, o sea, la verdad ahí, el Verbo hecho carne. Mire cómo es el espíritu religioso. Está de frente a ellos la promesa del Mesías, tantos años esperando el Mesías y lo tienen enfrente, y ellos siguen con su religiosidad. Y estando él mismo ahí le dice: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Aquellas personas que tienen el espíritu religioso se dejan más llevar por la tradición de los ancianos. Puede que se deje llevar por la tradición de su abuelita, de su abuelito. ¿Usted no ha tenido que romper esas tradiciones? Algunos de pronto no las han roto totalmente, pero hay que romperlas, porque nosotros queremos, si queremos realmente entrar al reino, tenemos que romper esas tradiciones. No es que mi abuelita siempre era, no, mi abuelito, mi mami. No puede ser más poderosa la tradición de un anciano, aunque aquí está hablando de los ancianos religiosos, de los maestros, pero también podemos estar dentro de tradiciones todavía. Dice, respondiendo él les dijo, ¿qué les dijo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Mire, hay personas dentro de la iglesia que dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Es tremendo ese espíritu religioso. El espíritu religioso es una potestad de engaño que trabaja para detener los avances de la iglesia a través de los tiempos. Y ahí está hablando a través de los tiempos, porque ahí estaban los escribas y fariseos todavía con su tiempo religioso y defendiendo la ley, pero ninguno de ellos podía cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley, pero ellos seguían insistiendo con su religiosidad. El espíritu religioso niega los cambios que Dios trae. El espíritu religioso es el que dice: no existen los apóstoles. El espíritu religioso dice: los profetas no existen. Existieron, pero ya no existen, dice el espíritu religioso, porque el espíritu religioso quiere matar. Anoche hablábamos de cómo el espíritu religioso es el enemigo del Espíritu Santo, ¿se acuerda? En realidad el espíritu religioso es el enemigo frontal del Espíritu Santo. El espíritu religioso quiere negar todo lo que son las manifestaciones de Dios. Amén. Yo quiero que miremos aquí Juan capítulo 3. Me parece un ejemplo muy claro. Habla de Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Nicodemo, el típico religioso.
Hubo dos, Juan de Arimatea y Nicodemo. Pero vamos a hablar aquí de Nicodemo, que era un hombre de los fariseos, principal entre los judíos. Y dice que vino a Jesús de noche. ¿Sabe por qué Nicodemo iba a Jesús de noche? Hemos dicho que una de las características del espíritu religioso quiere infundir miedo. El espíritu religioso quiere infundir temor. Entonces Nicodemo y José de Arimatea iban de noche por miedo a los fariseos, por miedo a que lo mataran. Entonces, y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Diga, tremendo. O sea que una característica del espíritu religioso o de la persona religiosa es, dice ahí, sabemos. O sea, la persona sabe. La persona sabe lo que la palabra dice. Por eso caer en el espíritu religioso no es difícil. ¿Usted sabe que debe obedecer? Sabemos. Sabemos que tenemos que honrar. Sabemos que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que obedecer. Sabemos. Entonces dice aquí Nicodemo, sabemos. Y eso decían todos los escribas y fariseos, sabemos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Eso lo sabían todos ellos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero si hacemos aquí, y si usted mira bien, podemos decir, dice acá que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podemos decir que el que no saca el espíritu religioso no puede ver el reino de Dios. Hay gente que dura muchos años para poder ver el reino de Dios. Hay personas que no han entendido que lo que sabemos es para obedecer. Porque todos estos que tenían el espíritu religioso sabían que Él era el Hijo de Dios. Sabían que Él era el camino, la verdad y la vida. Sabían y veían las señales que hacían, pero no lo seguían, no lo aceptaron, no lo reconocieron, no lo honraron. ¿Cuál es la forma de honrar? ¿O cuál era la forma de honrar en ese momento al Hijo de Dios? Creyendo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero el que cree es el que obedece. Entonces por eso estamos hablando que el espíritu religioso está dentro de la iglesia. El espíritu religioso está dentro de la iglesia. Porque si usted hoy le pregunta a alguien, ¿sabemos? La mayoría de la gente que está dentro de una iglesia le dice la Biblia de memoria. Sabemos. Pero ¿obedecemos de acuerdo a lo que sabemos? ¿Será que sí hacemos de acuerdo a lo que sabemos? De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay muchas personas que quieren ver el reino de Dios, pero el espíritu religioso no se los ha dejado ver, porque el espíritu religioso es el que no permite que haya obediencia, sino religión. Mira lo que dice ahí. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Primero le dijo no puede ver, y ahora le dice no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero lo que es nacido del espíritu, ahí está la palabra espíritu con E mayúscula, o sea, lo que es nacido del Espíritu Santo. Entonces, ahí podemos ver más claramente cómo el espíritu religioso se confronta con el Espíritu Santo y cómo nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para vencer el espíritu religioso. Cómo las personas que tienen el espíritu religioso no pueden ver el reino, y si no lo ven tampoco pueden entrar. Entonces hay que romper el espíritu religioso en cada vida. Y en realidad el espíritu religioso es: sabemos, pero no hacemos. Ahí ya se convirtió en religión, porque dice la Biblia del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces dígame cómo una persona que sabe pero no obedece no va a poder tener el Espíritu Santo. La única forma de vencer el espíritu religioso es con el poder de Dios. El espíritu religioso convierte el evangelio en una rutina. Cree que el reino es una rutina. Cree que el reino es solamente cumplir ciertos requisitos. Pero para aquellos que hemos comprendido y que sabemos y que de acuerdo a lo que sabemos obedecemos, se abre el reino y se entra al reino. Y cada día es algo nuevo. O sea, cada día es algo diferente. Nunca hay una rutina, o sea, no hay esa rutina ahí. Hablábamos anoche de personas que tienen el espíritu religioso dentro de la congregación, y son aquellas personas que, por ejemplo, están acostumbradas a que se levantan todos los días a las 4 de la mañana a orar. Y mire que estamos hablando de algo bueno, orar, o sea, no es algo malo, es algo bueno. Pero que si se levanta a las 4 y 5, si se despierta a las 5 horas y se despierta tarde y no puede orar, se juzga a sí misma. Ese día no puede estar bien. Pero como la comunión con el Señor no es una rutina, sino que realmente lo más importante de la comunión con el Padre es la obediencia. Hacemos de acuerdo a lo que sabemos. De cómo la comunión con el Padre puede ser en cualquier momento, por amor, por intimidad. Hablábamos, por ejemplo, hablamos del espíritu religioso con los musulmanes o con estas personas que todos los días a las 3 de la tarde, 3 veces al día, a la misma hora, estén donde estén, se arrodillan. Eso es es un espíritu religioso. Y ahí no está Dios, ahí no está el Espíritu de Dios. Entonces mire este claro ejemplo de Nicodemo. Porque se trata de entrar al reino. Diga, se trata de entrar al reino. El espíritu religioso no deja que una persona ni vea el reino ni entre al reino. Mire Juan 19. Juan 19, vamos a mirar. En el 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, diga secretamente. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? A los religiosos. Porque donde esos religiosos descubrieran
que José de Arimatea se estaba acercando a la verdad, a lo que da vida, pues podía morir, lo iban a matar, porque es que el espíritu religioso trae muerte y aparta de la verdad. Entonces José de Arimatea era discípulo. ¿Usted quiere ser discípulo o quiere ser religioso? Yo ahí lo que yo ahí veo es que salió de religioso a ser discípulo. Lo que yo ahí veo es que si no se alcanza el nivel de discípulo, simplemente es un religioso. Hay oidores, hay simpatizantes, hay seguidores, hay discípulos, hay amigos y hay amados. Bueno, para salir de la religión, de la religiosidad, del espíritu religioso, hay que alcanzar el nivel de discípulo. Yo anhelo cada día escalar más, ser amigo y llegar a ser amado. Amigo como Abraham, amado como Juan. Discípulos fueron muchos, pero amigos, la palabra nombra uno, ¿no? Amados. Entonces no es discípulo, no es el nivel de discípulo, no es el más alto, pero sí es el que nos da ya un nivel. Aquí José de Arimatea, así como nosotros veníamos de ser religiosos, unos más que otros, el discípulo es el que definitivamente imita al maestro, y el maestro es Jesús. Dice que rogó a Pilato que le permitiese que llevase el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Eso es una ofrenda, ¿cierto? Cuando uno va saliendo de la religión, del espíritu religioso, unge al cuerpo con lo que tiene, con sus recursos. ¿Sí sabe que el espíritu religioso da limosna? Pero el discípulo da ofrenda y todo lo que la palabra dice. ¿Y en qué marca la diferencia? En lo que sabemos. Si yo le pregunto a usted hasta dónde sabe, porque esto decía, sabemos que has venido de Dios, sabemos que la Biblia dice. Sí, yo sé que la Biblia dice, entonces ¿por qué no lo hace? Entonces se está convirtiendo en un religioso. Entonces si se sigue caminando en el nivel de religioso, con el espíritu religioso, no se va a poder ver el reino, ni tampoco se va a poder entrar en el reino. Y por eso usted ve en las congregaciones gente que empieza a caminar religiosamente 1, 2, 3, 4 años y después ya no lo vuelve a ver, porque como no ven lo que ven que otros sí están viendo, porque no están recibiendo los favores que de pronto los que sí están obedeciendo, están disfrutando, se desaniman. Entonces ya paran y prefieren ya caer en la religiosidad antigua. Pero yo creo que lo más triste es conocer la verdad, el camino, la verdad y la vida, ver las manifestaciones del Espíritu Santo y a veces sentirlas también y dejarse ganar del espíritu religioso y apartarse al final. Pero esa yo creo que es la consecuencia de no obedecer conforme a lo que sabemos. Por eso el Señor nos está advirtiendo
Esto es lo que el Señor está hablando en este tiempo. Porque los religiosos luego se ofendían y aún veían cómo los discípulos hacían señales y lo que le daban eran celos. Yo en estos días he estado viviendo las consecuencias de ese espíritu, de ese demonio, en la misma familia. Cómo la misma familia ha visto lo que ha hecho en nuestras vidas. Cómo hace muchos años éramos quienes éramos y hasta se arrodillaban a tirar camándula para que uno cambiara. Ahora el Señor nos cambió, fue mucho. Ahora ya no les gusta que nos cambió, fue mucho. Ahora se comparan y se fastidian de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y se levantan en contra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos vencer del espíritu religioso? ¿Nos dejamos menguar por darle gusto a esas personas? Es que este es el tiempo. Mire que en los tiempos vamos a mirar en Lucas 20:19. Tenemos que tener cuidado con lo que sabemos. Dígale al que tiene enseguida, dígale. Tenemos que tener cuidado con lo que sabemos, para que no seamos religiosos. Mire, a mí me parece tremendo esto. En el 19 dicen la cuestión del tributo. Yo que decía la cuestión del diezmo, por ejemplo, ¿no? Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y echándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Si es que está hablando del gobernador, está hablando de las autoridades, cómo influían y cómo influyen en las autoridades. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Mire, por eso al comienzo dijimos que el espíritu religioso es violento, sutil y descarado. Es tremendo, ¿no? Es violento, es sutil y es descarado. Porque es un descaro que vengan y le digan al Hijo de Dios en la cara: sabemos, pero no queremos hacer. ¿A usted le parece un descaro eso? ¿Y usted cree que hoy en día no se ve eso? Pues estamos hablando de esas épocas, pero examinémonos nosotros. ¿Qué sabemos? Y de lo que sabemos, ¿qué obedecemos? Porque eso era lo que hacían estos. Sabemos, qué tremendo, ¿no? Que dices y enseñas rectamente. O sea, todo lo que usted dice es verdad, pero no lo voy a hacer. Sabemos, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Sabemos. Esta noche usted se va a ir con esa palabra: sabemos. ¿Hasta dónde sabe usted? Usted sabe qué es lo que debe hacer y por qué no lo hace. Se está convirtiendo en un religioso, y el religioso está estorbando el mover del Espíritu Santo. Miremos Mateo 22:15.
dice lo mismo, ¿no? La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle. Eso es lo que hablábamos también anoche acerca del espíritu religioso. Que el espíritu religioso sabe, conoce, pero tiene malicia. O sea, no tiene inocencia, tiene malicia. Los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Hay gente que anda pendiente a ver dónde hay una equivocación, dónde se hace, pero usted dijo, pero usted hizo. O sea, mira, el espíritu religioso siempre anda pendiente de señalar, de juzgar, de condenar. Leímos al comienzo, ¿cierto? De condenar. Y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Mire que dice que le enviaron a unos discípulos de ellos. El espíritu religioso también tiene discípulos. Entonces anoche decíamos: ¿usted quiere ser templo del espíritu religioso o quiere ser templo del Espíritu Santo? Porque estamos mirando que es la confrontación entre dos espíritus, el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. El espíritu religioso trae mentira. Dice: sabemos que eres amante de la verdad. ¿Usted le parece eso tremendo? O sea, que el Espíritu Santo le traiga revelación a su ser. Usted imagínese parado frente al Señor Jesús en este tiempo, al Hijo de Dios, y que se le pare y le diga: sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? O sea, mire todo lo que le dijeron. Y después viene la pregunta para sorprenderle, a ver dónde se equivoca. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Es como cuando estamos por ahí hablando con ciertas personas, o usted habla con cierta persona que tiene ese espíritu religioso, que se la pasa en el 20 de julio, en fin, y está esperando a ver qué le va a decir usted, a ver dónde comete el error, y después le va a decir, o a uno como pastor o a alguien: es que yo no estoy de acuerdo con eso del diezmo, con eso de la ofrenda. Están queriendo invalidar lo que Dios dice. Están queriendo invalidar lo que ya nos consta a muchos, que es el principio espiritual de la prosperidad. A los que nos consta, sabemos qué es lo que quieren matar. Sabemos. Digo, yo sé, estoy seguro de que esa parte financiera es una verdad para mucha bendición. Y sabemos. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que sabemos? Es la pregunta, ¿cierto? Pero Jesús, conociendo la malicia, estamos leyendo Mateo 22:18. Mire lo que dice ahí: Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire que el Señor de una vez les iba diciendo lo que eran. Y a veces nosotros estamos hablando con personas de esas y duramos hasta mediodía espelucados dándoles explicaciones, desgastándonos sin necesidad. Usted tiene un espíritu religioso
Siga siendo así, hipócrita. ¿Sabe por qué no? Porque no quiere salir de las tinieblas. Hay gente que sabe. Usted no... en estos últimos días yo he tenido unas experiencias con unas personas y saben. Sí, yo sé que es verdad. Hay gente que dice, sí, él me sanó de cáncer, pero es que no puedo dejar tal cosa. Hay gente que puede recibir sanidades, pero se puede perder. La puede sanar de cáncer, de diabetes, de lo que sea, pero si no obedece a lo que ya sabe, su alma se pierde. Sabemos. Mateo 9. Vamos a mirar ahí. Bueno, antes de Mateo 9 quiero que miremos lo que dice en Daniel. En Daniel 2:21 dice la palabra que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso es lo que hace el Señor, ¿no? Y en el mismo Daniel 7:23, el espíritu religioso dice lo que va a hacer acá. Dice: dijo así la cuarta bestia: será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo en este tiempo la gente habla contra Dios como si nada? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, y en Joel 2 dice que se derramará de su espíritu sobre toda carne. Son los tiempos del Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos, cuando empezamos Hechos 1, 2, 3, empieza el libro de los Hechos, empieza el mover del Espíritu Santo, y también cómo se levantó el espíritu religioso. En este tiempo está escrito que se derramará de su espíritu una sobreabundante gracia. Entonces el espíritu religioso también se está levantando, y se levanta, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Diga, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ya lo están queriendo cambiar, ¿no? Los tiempos y la ley. ¿Cómo quieren inventarse leyes que van contra la ley de Dios? Ya no hay temor. El espíritu religioso opera con prioridad en la mente. O sea, que quiere derribar el espíritu religioso en la mente. ¿Amén? ¿Sí lo está asimilando para su vida? El espíritu religioso es violento, sutil y descarado. Es sutil. ¿Sí? Como le decía, maestro, sabemos que amas la verdad.
y después venía el veneno. ¿Cómo tenemos que tener cuidado cada día? En estos días, ayer o antier nada más me pasó algo tan tremendo de llegar uno a una casa, encontrar una persona esclava de demonios y que el Espíritu Santo empieza a manifestarse y esa persona empieza a ser libre de tantas cosas, y que llegue alguien de la familia con el espíritu religioso de la camándula y se ponga violento. ¿Qué pasó aquí? Aquí no vengan a hipnotizar a nadie. Pero ellos saben que no es hipnotizar. Ellos saben, porque hasta en un tiempo estuvieron ahí. Ellos saben qué es, pero quieren seguir haciendo como si no supieran. Algún día se van a dar cuenta de que eso que saben lo van a tener que confrontar con el Padre Celestial, porque Él les va a decir: usted sabía. Entonces Dios nos estaba previniendo. Realmente yo creo que Dios nos está previniendo de que no caigamos en este espíritu religioso, porque nuestra familia, porque nuestra mente, por lo que sea, tenemos que romper eso si queremos entrar al reino. Si queremos entrar al reino. Muchas veces creemos que porque estamos en una congregación, en un lugar, ya estamos dentro del reino, y no es así. Ya estamos dando pasos, pero para entrar al reino es que, de acuerdo a lo que sabemos, hacemos. Amén. Mateo 9. Aquí nos dice el Señor: en el 17, leamos desde el 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que este es el tiempo del vino nuevo. Este es el tiempo de la revelación. Nunca en todos los tiempos del Evangelio ha habido tanta revelación y tanto conocimiento como el que hay ahora. Me acuerdo hace unos 20 años cuando tuve que ir a buscar cobertura apostólica a Guatemala, hace como 17 años, porque no se conocían apóstoles. Pero aquí llegó ese mover en Cali, y bueno, ya después de tener lo que sabemos, ya uno no puede negar lo que sabe. Entonces mi espíritu me pedía que tenía que juntarme y establecerme bajo autoridad apostólica. Pero en esa época ni se creía, casi se movía mucho lo evangelístico. Hoy en día, mire todo el mover profético y apostólico que hay por toda la tierra, porque este es el tiempo del vino nuevo.
Mire cómo la presencia de Dios se puede manifestar en una reunión. Pero sobre todo, la revelación, la palabra revelada, la presencia de Dios. Entonces viene el vino nuevo, buscando el vino nuevo, el Espíritu Santo buscando vasijas. Porque el Señor nos mira como vasijas, como odres. Entonces, hay una administración y, por ejemplo, lo que usted está recibiendo, ¿usted por qué cree que muchos de los que aquí han estado y han empezado a recibir la revelación de la reforma, porque todas las personas quieren la revelación? Uy, tremendo, qué revelación. Uy, yo nunca había visto eso. Uy, tremendo, sí. Pero si son odres viejos, se revientan y se derrama todo lo que ese vino y ya no están. Los que no están es porque fueron como los escribas y los fariseos, que pretenden ser maestros, pero que saben, pero no obedecen. Eso lo dijo el Señor Jesús a ellos. Le decía: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Les decía el Señor: haced todo lo que ellos os digan que hagas, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Esos son los odres viejos. Entonces, muy bonito y muy poderoso escuchar y recibir el vino nuevo. Y vamos a diferentes lugares y vamos a diferentes poblaciones, iglesias, a transmitir la reforma, a transmitir esas revelaciones profundas, y la gente se emociona y ya se saben los videos de Fernando Orihuela, del pastor. Ya saben. El punto ahora es ¿qué van a hacer con lo que ya saben? Porque ese es el vino nuevo. Y si no hay un odre nuevo, sino que quieren seguir siendo religiosos, odres viejos, se van a reventar. Y ese es el riesgo que se corre con todo esto. Pero eso es lo que el Señor tiene para este tiempo. Por eso es necesario que usted se concientice de eso, que saque el espíritu religioso de su vida, que de acuerdo a lo que usted sabe haga, obedezca, para que realmente pueda ser un odre nuevo, para que nazca del agua y del espíritu y para que entre al reino. Porque de lo contrario se va a reventar, porque el odre viejo con vino nuevo no soporta. Pero si hay un odre nuevo con vino nuevo, dice, lo uno y lo otro se conservan. Y es lo más poderoso que puede haber. Lo más poderoso que puede haber es nosotros realmente obedecer de acuerdo a lo que sabemos, y viene una comunión y una presencia de Dios a nuestra vida tan tremenda, que trae mucha paz y trae mucha bendición. Mientras que la persona que no obedece de acuerdo a lo que sabe, siempre va a vivir con un sentimiento de culpa, sabiendo que ya recibió las verdades, pero que no está haciendo de acuerdo a esa verdad. Entonces va a vivir a todas horas con un sentimiento de culpa y va a seguir recibiendo más vino nuevo, y a lo último se va a reventar. Y el Señor no quiere que eso pase, porque dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda. Mire que todos los que, dijo el Señor Jesús, de los que me diste, ninguno se perdió, solo uno, porque ya estaba escrito. Pero ellos salieron del espíritu religioso y se hicieron odres nuevos y recibieron ese vino nuevo para ese tiempo. Ahora hay un vino nuevo para este tiempo, pero es necesario que usted se haga odre nuevo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios,
Reprendemos, Señor, todo espíritu religioso. Renunciamos a todo espíritu religioso, lo echamos fuera de nuestras vidas. Todo espíritu religioso, Señor, envía tus ángeles, tus ejércitos, Señor. Que tu Santo Espíritu venga a ministrar, Señor, cada vida. Trae ese entendimiento, esa revelación, ese aceite, Señor. Que esta palabra sea espíritu y sea vida, Señor. Que esta palabra penetre hasta los huesos, hasta los tuétanos. Que esta palabra, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, limpie el espíritu de tus hijos. Aviva el espíritu, Señor. Aviva la lámpara. Que se encienda, Señor, con un fuego poderoso esa lámpara de su espíritu, para que definitivamente salga todo espíritu religioso, para que definitivamente se puedan hacer del agua y del espíritu. Echamos fuera todo espíritu religioso de la congregación, de la iglesia, del ministerio. Declaramos, Señor, que vamos a ser como Esteban, que era un hombre poderoso en el Espíritu Santo y que le dijo la verdad a los escribas y fariseos: vosotros matasteis al autor de la salvación. Pero aquellos no soportaban las palabras de Esteban, porque eran odres viejos, y lo apedrearon y lo mataron. Aquel que tenía la llenura del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que traigas esa llenura, que no nos dé miedo a la muerte, no haya temor a la muerte, Señor, porque el espíritu religioso trae el miedo a morir, pero aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo no tiene miedo a morir por la causa de Cristo. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas, que esta congregación, que esta iglesia sea con ese fuego, con el poder y el denuedo del Espíritu de Dios. Que verdaderamente de aquí salgan personas que testifiquen de tu gloria, Señor. Que no simplemente asistan a un lugar mecánicamente, sino que realmente venga la revelación y la manifestación del reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, esa revelación poderosa para nuestras vidas. Hoy declaramos, Señor, que viene un avivamiento, un fuego poderoso en su espíritu, como en Esteban, Señor. Porque el espíritu que habitó en Esteban es el mismo espíritu que habita en nosotros. Es el mismo espíritu que resucitó de los muertos a Jesús. Hoy declaramos, Señor, que ese fuego de tu espíritu se aviva en medio de nosotros. Hoy declaramos, Señor, que esa religiosidad se va en el nombre de Jesús. Que todo odre viejo hoy es renovado en el nombre de Cristo a través de tu aceite, Señor. A través de tu aceite, Señor. Que el vino del Espíritu se va a conservar en los odres nuevos. Te alabamos y te bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.